Hoy 9 de julio del año 2013, siendo las 10 horas, nos encontramos reunidos en la sala de audiencias de la segunda sala colegiada penal de Tlalnepantla para desahogar la audiencia en contra del auto de vinculación por el hecho delictuoso de homicidio calificado en agravio de... Por lo que con fundamento con el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales vigente, les informo que los magistrados quienes presidirán la presente audiencia será el magistrado. Asimismo, con fundamento en los numerales 72 y 73 del Código Procesal citado, les hago saber del orden, decoro y respeto que deberán de observarse en todos los actos procesales y principalmente dentro de esta audiencia. También les hago saber que queda estrictamente prohibido la introducción de equipos de audio, video, telefonía celular o cualquier otro medio tecnológico que tenga como fin disponer de la presente audiencia. Asimismo, les informo que el magistrado presidente podrá limitar el uso excesivo de la palabra a las partes, asumiendo la dirección del proceso en todo momento, por lo que en caso de no cumplir con lo anterior, el magistrado presidente podrá aplicar las medidas disciplinarias que la ley señala o también ordenar el abandono de la sala. Por último, les hago saber que la presente audiencia quedará grabada en audio y video en el sistema de gestión judicial penal bajo el número de registro que le corresponda. Dicho lo anterior, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir a los magistrados. Buenos días. Buenos días. Bien, ha sido debidamente identificado el asunto que esta mañana nos convoca para resolver el toca de apelación 316 de este año 2013. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México y aplicable a este sistema acusatorio, declaro abierta la presente audiencia. Procedo a identificar a las partes, iniciando por la parte apelante, solicitándoles a los defensores privados que no han aceptado el cargo que les ha sido conferido, sin mayor trámite, lo acepten en favor de quién de los imputados, si son tan gentiles. Iniciamos la presentación. Gracias, señoría. Muchísimas gracias, honorable tribunal. Licenciado Francisco Áureo Acevedo Castro, aceptando el cargo, acompañado de dos asistentes, señalando como modo para recibir notificaciones el correo electrónico franciscoacevedo@consultoreslegales.org y acepto y protesto el leal desempeño del cargo conferido, señoría. ¿Es cuánto? Juan Antonio Araujo Garrido. Identifico como asistente de la defensa con credencial para votar y como modo para recibir notificaciones el mismo que señaló el licenciado Acevedo. Bien, sin mayor trámite se tiene a Francisco Áureo Acevedo Castro como defensor de los ahora recurrentes. Bien, por la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Gracias, muy buenos días. Bien, con la finalidad de dar inicio al debate respecto de los agravios que fueron formulados, estableceré la siguiente dinámica. Por parte de la defensa privada, hará uso de la palabra quien así ustedes estimen oportuno en el derecho de réplica y efecto de hacer vigente el principio de contradicción. Se concederá uso de la palabra a la gente del Ministerio Público y si tuvieran alguna manifestación de cierre, concederé nuevamente uso de la palabra a la defensa privada, suplicando que fueren concretos en relación a la esencia de sus agravios, sin que ello implique restricción de tiempo, para lo cual concedo uso de la palabra. Perdón, señoría, antes de empezar, disculpen la interrupción, mencionó que le va a permitir el debate a la defensa a quien sea de los tres. Dos vienen como asistentes. No, de los defensores. Ok, De los, gracias. Sí. Gracias, señor. Bueno, dos son defensores privados. Uno ya había aceptado el cargo con anterioridad y el otro, el defensor acaba de aceptarlo. No obstante ello, tengo a mi alcance las cédulas que les acreditan con ese carácter. No obstante, Perdón, que lo vuelvo a interrumpir, señoría. El abogado que presentó la cédula no se presentó como abogado, se presentó como
asistente del primer abogado, de la derecha. No se presentó no protestó cargo ni aceptó el mismo. Se presentó como asistente del primer abogado. Su señoría, si me permite, no hay ningún problema el que va a hacer uso de la palabra de su servidor únicamente. No hay ningún problema. Sí, solo quiero consultarlo con el expediente. Muy bien. Sí, el licenciado Francisco ha sido señalado como defensor privado en este asunto. Le concedemos uso de la palabra. Muchas gracias, honorable tribunal. En relación al asunto que nos ocupa, relativo al delito de homicidio calificado y por el cual se dictó auto de vinculación a proceso, esta defensa ha exhibido agravios que en resumen consideramos los siguientes puntos trascendentes, señoría. Estamos ante la presencia de un hecho derivado de un asalto que sufren precisamente al conducir un vehículo, una camioneta marca y tipo Tahoe, en la cual venían del banco con una cantidad de 10,000 pesos de haber cobrado. Cuando al llegar afuera de la empresa son interceptados por un asaltante, el cual saca una pistola, amenaza precisamente, lo desapodera del dinero, se adelanta a decirle que estuviera tranquilo, que se calmara. En ese momento el asaltante le dispara. Hay una chamarra que está con un disparo que fue entregada al Ministerio Público. Momento en el cual, obviamente, al ser policías y al ver en peligro su vida, en ese preciso momento, ante el peligro inminente, y sin que ellos hubieran sido las personas que dieron pie al mismo, saca su arma y dispara hacia el asaltante, a la hora occiso. En ese momento, el asaltante igualmente repele la agresión, tan es así que en la carpeta de investigación, en un acta pormenorizada en términos del artículo 252 y 256 del Código de Procedimientos Penales vigente del Estado de México, suscrita por el licenciado Jesús Valente Mora Olivares, se encuentran en la foja 2. Al principio describe en el interior del vehículo, es decir, del vehículo que conducían los dos policías, 3 elementos balísticos y 4, unos de un arma del policía y uno del arma del asaltante. Entonces se tiene acreditado que hubo un peligro inminente de perder la vida. No podemos perder de vista también que se trata de 2 policías, 2 personas que están obligados en el ejercicio de un deber, independientemente de cualquier cosa, a estar adscritos a una empresa en la cual estaban en este momento cuidando valores, independientemente de salvaguardar su vida misma. Para ello, incluso esta defensa hizo valer en el momento que se estaba resolviendo sobre el tema de la vinculación a proceso ante el juez de control que conoció el asunto, que en el momento que ocurren los hechos, al momento en el que son trasladados al Ministerio Público derivado de las declaraciones de los policías remitentes, transcurre un término excesivo que no tenía por qué pasar, es decir, un término de más de 5 horas para ser trasladados, sin que hubiera justificación al respecto. También es importante destacar que los policías que ahora son considerados imputados se mantuvieron en el lugar de los hechos, es decir, no huyeron, conociendo que habían salvaguardado su vida. No dejan abandonada a la persona, llaman a la ambulancia, incluso ellos mismos. Llega la ambulancia, desafortunadamente pierde la vida el ahora occiso. Sin embargo, los señores en ningún momento huyen del lugar, toda vez que consideran haber estado cumpliendo con su deber en principio de cuentas y en segundo lugar haber defendido su vida. Sus armas son de cargo, quedó plenamente demostrado ante el Ministerio Público que tenían un permiso para portar armas, derivado del cual nunca son puestos a disposición a la Policía Federal por una aportación indebida, por lo cual se demostró también ante el Ministerio Público que eran oficiales, que estaban en cumplimiento de un deber, que estaban trabajando, que portaban armas debidamente justificadas por un permiso. Ahora bien, de la declaración que tenemos él mismo manifiesta que en ningún momento dispara el arma. No se encuentra de la prueba de radioisonato de sodio ninguna muestra de que la haya disparado. Él manifiesta, él fue asaltado, él fue la persona a la que le desapoderan del dinero. Manifiesta, nunca refiere que haya disparado, sino al contrario, quien dispara es Gerardo, pero para efectos de salvaguardar la vida de su compañero y salvaguardar su propia vida, y después del disparo que hace el occiso, al que desafortunadamente pierde la vida. Es decir, todavía antes de utilizar el arma de cargo los oficiales, lo que hacen es primero decirle cálmate, como se encuentra manifestado en los antecedentes de prueba que conforman la carpeta administrativa y la carpeta de investigación, le dicen cálmate y es cuando esa persona dispara y desapodera del dinero, es decir, considera esta defensa que actuaron en ejercicio de un deber, independientemente también salvaguardando su propia vida, es decir,
en todo caso estarían actuando en legítima defensa, porque obviamente no es posible esperar hasta que te disparen en una racionalidad de conceptos y siendo racional en el pensar. Con una simple arma que una persona saque, se puede presumir que te pueden agredir y que te pueden privar de la vida. Sin embargo, estas personas, actuando todavía como policías, lo que hacen es primero calmarlo, son desapoderados, se les dispara, esta persona huye hacia un tercero que se encontraba en una motocicleta, al cual refieren, se le encuentra, se intercambian objetos, donde se presumen que alguna otra arma o algo de dinero, y entonces en ese momento escapa el de la motocicleta y el ahora occiso corre hacia una calle. Ahora bien, es importante destacar que el juez de control, cuando hace una valoración de los elementos de prueba que hasta el momento existían, considera que, si bien es cierto, manifiesta nunca haber disparado, y también considera que no se le encontró rodichonato de sodio ni muestra alguna en su mano, también dice que, derivado de la prueba pericial, hay aparentemente casquillos disparados por el arma. Sin embargo, considera esta defensa que no atiende al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque también es cierto que se encuentra un casquillo de la marca de la pistola 22 que el ahora occiso portaba, y que tampoco se le encuentra al occiso rodichonato de sodio en la mano. Sin embargo, si en igualdad de circunstancias está presumiendo que entonces el asaltante no dispara, derivado de lo mismo, está aplicando entonces injustamente la ley y en desproporcionalidad hacia el policía, quien manifiesta nunca haber disparado su arma. Asimismo, no hay ninguna prueba que pretenda o que pudiera hacer presumir que en el presente caso estuviéramos siquiera ante un dolo eventual. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento de ser agredidos, estas personas no pueden tener, es tan instantáneo el momento del asalto, tan rápido el momento del asalto, que sería realmente irracional pensar que tuvieron un momento de meditar siquiera en la intención dolosa de privar de la vida a la ahora occiso. Es decir, esta defensa considera que el evento ocurre de una forma tan rápida, es un asalto, es tan trascendental, es tanto el peligro de perder la vida, que no es posible haber dado pie a pensar, razonar o siquiera meditar en algún dolo eventual que existiera presumir la intención de privar de la vida a la ahora occiso. Es decir, esto deriva de hechos consecuencia de un ataque inminente, actual, que vivieron. Esta defensa considera pues que el juez de control excede en el sentido de considerarlos como homicidio doloso, toda vez que no puede haber ninguna prueba que racionalmente analizada haga pensar que tuvieron el momento de premeditar este tipo de conducta que se les ahora reprocha. No podemos considerar que haya derivado de un momento de pensar, de coordinarse, de ponerse de acuerdo, de decir entre los dos policías, tú deténlo, tú corre por este lado, tú obstaculízalo, porque también el juez manifiesta el codominio del hecho. El codominio del hecho obviamente considera esta defensa que no se da. ¿Por qué? Porque debe de haber en todo caso, para que haya un condominio del hecho, ambos ejecutores tener ciertas conductas en las cuales estén de acuerdo. No se desprende de ningún antecedente de prueba que haya habido una coordinación para efecto de decirle uno al otro, por ejemplo, tú obstaculízalo, o tú deténlo, o tú vete a la esquina. No hay ningún elemento de prueba, ningún antecedente de prueba que haga pensar siquiera un codominio del hecho. Inclusive, estamos ante la presencia, reitero, de una legítima defensa en la cual, en todo caso, suponiendo sin conceder, atendiendo a los protocolos que inclusive puedan existir de actuación de la policía en un momento dado al uso racional de la violencia, pudiéramos estar quizás ante la presencia de un exceso en la legítima defensa, quizás. Sin embargo, recordemos que en la proporcionalidad del acto que nos ocupa, el agresor tiene un arma de fuego, con la cual los agrede, los ataca, los desapodera, y obviamente los dos policías ni siquiera ambos lo agreden, ni siquiera ambos disparan hacia él. Solamente es el que le dice cálmate, que era el piloto, el que en uso racional y en defensa de su vida propia, al ser disparado primero el disparo del ahora occiso, repele la agresión en una proporcionalidad del ataque, es decir, ambas personas armadas. No estamos hablando de una desarmada y otra armada, estamos hablando de una proporcionalidad en el ataque y una proporcionalidad en la defensa. Atendiendo a ello, esta defensa considera que, de acuerdo a las tesis que se han emitido en ese sentido, relativas al auto de vinculación, en el cual, si bien es cierto, solo se debe atender al hecho ilícito y a la probabilidad de haberse cometido, también es cierto que se ha manifestado que debe de existir una duda, una racionalidad, puede aplicarse una duda razonable inclusive,
una racionalidad y apuntados los extremos que manifieste la representación social, se deben tomar en cuenta normas rectoras como la legalidad, se debe tomar en cuenta la ponderación de la versión de la imputación y la información que se puede confirmar de parte de la defensa, la proporcionalidad de lo adecuado y lo necesario. Al respecto, invoco la tesis de jurisprudencia número 160.330 de la 10ª época de febrero del año 2012, emitida por el Pleno Tribunal Colegiado en materia penal administrativa del 17º Circuito, jurisprudencia que en este sentido podría yo considerar común y lo aplicable y por identidad jurídica sustancial. Al tratarse de una autovinculación, solicitaré esta defensa que sea aplicada. En cuanto a la descripción que realiza de que si bien es cierto solo se requiere un hecho delictivo y la probabilidad de la comisión, también se requiere un hecho de análisis respecto de la información que proporciona la representación social, la ponderación de la información que se puede confirmar, asimismo de la defensa y la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario en los datos proporcionados por ambas partes, su señoría. Es cuanto por parte de la defensa. Bien. Concedo uso de la palabra al agente del Ministerio Público en el derecho de réplica. Gracias. Esta Fiscalía solicita sea confirmado el auto de vinculación a proceso decretado por el AP, toda vez de haber sido correcto y hasta esta etapa procesal contar con todos y cada uno de los elementos suficientes para así dictar dicho auto. En este asunto hay que analizar dos circunstancias. La primera, sí son policías, pero son policías de una corporación como lo es el CUSAEM. Si bien depende el CUSAEM del gobierno del Estado de México, es una dependencia que brinda seguridad privada. Había que checar las funciones que tiene esa dependencia, porque, reitero, es seguridad privada dependiente del gobierno del Estado de México. Dos, si bien es cierto el ofendido, quien llegó y realizó el robo a los hoy imputados, al momento de huir y de los hoy imputados perseguirlo y dispararle, había que analizar esa situación. Si se supone que son policías y que están preparados, en vez de disparar tenían que haber utilizado alguna otra estrategia para la detención, esperar algún apoyo antes de realizar detonaciones de sus armas. Por lo cual esta Fiscalía solicita sea confirmado el auto de vinculación a proceso porque, reitero, hasta este momento procesal se cuenta con todos y cada uno de los elementos suficientes para así dictarlo. ¿Es cuánto, señoría? Bien, ¿desea hacer alguna otra manifestación? Sí, señoría, simplemente reiterar en relación a lo que manifiesta la representación social de que son policías, de que es el CUSAEM y que el CUSAEM es una policía auxiliar y que habría que ver sus facultades. Creo que es obligación de la representación social en todo caso demostrar ese tipo de conductas y en todo caso la inversa. Ahora bien, sin embargo, hay una tesis aislada de la número 162.999 que a su voz dice: seguridad pública, el cumplimiento del criterio de necesidad para el uso de fuerza por parte de los cuerpos policíacos se hace posible a través de la elaboración de protocolos y de la capacitación de sus agentes. En este caso, no existe algún protocolo que en todo momento marque en el Estado de México el uso racional o irracional de la fuerza. Ahora bien, de acuerdo precisamente a la Ley General de Seguridad del Estado de México, prevé esta misma ley el uso racional de la fuerza, prevé el actuar de la policía CUSAEM, en todo caso, dependen, es decir, el CUSAEM de la Ley General de Seguridad del Estado de México, y en dicha legislación se encuentra el proceder y el actuar de la policía en el artículo 100. Asimismo, existe el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en el cual, en el artículo segundo, que habla del derecho a la vida, en el numeral 2, establece: la muerte no se considerará como infligida en infracción en el presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario, y en el inciso B refiere: para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente.
Es decir, en este caso, si bien es cierto, estamos ante la presencia de auxiliares de la policía, también es cierto que no por eso dejan de ser personas que prestan su servicio como funcionarios públicos, como servidores públicos, los cuales tienen la obligación, con base en la Ley General de Seguridad del Estado de México, de vigilar por la vida, prevenir delitos, lo cual es incluso general, de acuerdo a la Ley General, ahora de acuerdo a la Ley Federal de Seguridad Pública, es una obligación de todos los órganos policíacos incluso prever estas circunstancias. Considero que la representación social en ningún momento ha demostrado algún protocolo de actuación, en ningún momento ha demostrado el hecho de que el uso racional o irracional de la fuerza de parte de los agentes, en todo caso, debió de haber sido o no excedido. No olvidemos también que de las actuaciones que integran el sumario, reitero, el hecho de que son asaltados, son disparados primeramente ellos y repelen la agresión inminente. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera muerto alguno de los oficiales? En todo caso, estaremos ante la presencia de 2 homicidios. Yo creo que no es necesario, es un hecho conocido para todos el exceso en la violencia en nuestro país. Es un hecho conocido el hecho de que en nuestro país se vive una ola de violencia en la cual ya no puede uno presumir que solamente va a ser asaltado, sino que puedes inferir incluso que puede ser privado de la vida. Y no obstante ello, considera esta defensa que el uso racional se dio y que simplemente se repelió una agresión en el primer momento en el que son disparados. Y como obligación de policías está el detener al apresor y en detener al asaltante, en todo caso, o a cualquier asaltante, para ponerlo a disposición. No es perseguirlo como una conducta meramente de adrenalina o de un actuar de un particular. Estamos hablando de oficiales, que en un momento dado, si yo fuera asaltado, o cualquiera de los que estamos aquí presentes fuéramos asaltados, y no se le persigue por parte de la policía preventiva o de cualquier elemento de policía, estaría faltando a su deber. Considera esta defensa que el hecho desafortunado de la pérdida de la vida es un hecho completamente independiente y una consecuencia de la agresión que sufre estos policías y una consecuencia precisamente de que el asaltante obró indebidamente una conducta que nunca debió de haber realizado. Nunca tuvo por qué haberlos asaltado, nunca tuvo por qué haberlos agredido. Ahora bien, quien utiliza desafortunadamente este obrar y quien inicia y da pie a que se dé esta consecuencia es precisamente el ahora occiso, señoría. Es cuanto. Concedo uso de la palabra a la gente del Ministerio Público. Gracias. Esta Fiscalía Adscrita considera que la Fiscalía Investigadora realizó todos y cada uno de los elementos para demostrar, reitero, hasta este momento que se dictara el auto de vinculación a proceso. Hasta esta etapa procesal en la que nos encontramos, está legitimado el dictar el auto de vinculación a proceso como lo hizo el ACO, por lo cual esta Fiscalía solicita sea confirmado. Gracias, señor. ¿Desea hacer alguna última manifestación, licenciado? Gracias, señoría. Simplemente insistir que me parece excesivo el hecho de considerar un homicidio doloso cuando es claro que los hechos que transcurren y de los cuales deriva en ningún momento son provocados por los ahora imputados, señoría. Es cuanto. Una última manifestación, agente del Ministerio Público. Ninguna, señoría. Bien, en virtud de que han sido escuchadas las partes con este acotamiento que nos hizo el agente del Ministerio Público de manera muy puntual, en las mismas condiciones, sin restricción alguna de tiempo u otra que pudiera limitar la representación por parte de la defensa privada de los imputados Rafael Orozco Cano o de Gerardo Chávez Hernández, declaro formalmente cerrado este debate y con la finalidad de que se analicen algunos de los planteamientos que se han formulado en esta audiencia, decreto un receso de 5 minutos y una vez concluido se emitirá la resolución que corresponda. Para los presentes ponerse de pie. Se suspende grabación. Una vez transcurrido el plazo decretado como receso, solicito a los presentes ponerse nuevamente de pie para recibir a los magistrados.
Pueden sentarse. Bien, continuamos con esta audiencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, en mi carácter de ponente del asunto, relataré la resolución con la que esta sala decide el mismo, la cual desde luego quedará redactada y firmada por escrito y en donde se expresarán los motivos y fundamentos legales que le sustentan. De igual manera, al mismo tiempo, haré una explicación muy puntual, se dará respuesta a los agravios que fueron planteados por la defensa privada, por lo que procedo a hacerlo en los siguientes términos. Esta mañana, el 9 de julio del año 2013, hemos sido convocados para resolver el toca de apelación 316/13, relativo a la carpeta 752, también de este año, que proviene del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y que se sigue por el hecho delictuoso de homicidio con modificativa calificativa de ventaja en agravio, en donde hemos advertido, la defensa privada interpuso el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso del 22 de mayo del año 2013. En primer lugar, debo precisar que esta sala es legalmente competente para conocer y resolver del recurso que ha sido instado en términos de lo que disponen los artículos 14, párrafo segundo, 19, 21, 23 y 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 88, 94, 96, fracción primera, 98 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como de los artículos 43, 44, fracción segunda y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, y finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 29, 30, 293, 294 y del 406 al 420, estos últimos que regulan el procedimiento de apelación en segunda instancia, todos ellos del Código de Procedimientos Penales aplicable a este sistema acusatorio, que desde luego facultan a este Tribunal de Apelación para conocer y resolver del recurso que ha sido instado, toda vez que se trata de hechos ocurridos en el municipio de Naucalpan, lugar donde ejerce competencia y por supuesto jurisdicción el juez de control de Tlalnepantla, y donde esta sala también tiene competencia para conocer de los hechos que nos ocupan. Bien, el recurso de apelación tiene el fin y alcance que señalan los artículos 406, 407 y 420 del Código Procesal ya aludido. Es decir, si se hizo una incorrecta valoración de las pruebas o de los datos de prueba, si se aplicó inexactamente la ley o bien si se alteraron los hechos. Será analizado con base en el agravio planteado, que conforme a este nuevo sistema de justicia a que corresponde esta tramitación, la expresión de los agravios se contrae fundamentalmente a tres aspectos. Primero, a exponer el perjuicio que se causa en la resolución impugnada. Segundo, una exposición razonada de los motivos de inconformidad o, en su caso, las circunstancias que afecten la validez de la resolución. No obstante ello, si el defensor o los imputados omitieren la expresión de agravios o se hicieran en forma deficiente, esta sala de apelación habrá de suplir tal omisión o deficiencia en términos de lo que dispone el artículo 417 de la ley adjetiva de la materia. Bien, una vez que fueron observadas detenidamente las videograbaciones que contienen las audiencias de control de detención, formulación de imputación, la prórroga de término constitucional, la audiencia en la que se resuelve la vinculación a proceso, analizadas las constancias que integran la carpeta administrativa, los agravios
que se hacen valer por el recurrente, después de haber escuchado las manifestaciones realizadas por las partes en esta audiencia, se procede a resolver de la siguiente manera. Primero, es acertado acreditar el hecho delictuoso de homicidio previsto por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de México en agravio de... Sin embargo, contrario a lo que establece el juez de control, no se acredita la calificativa de ventaja contenida en la fracción segunda del artículo 245 del Código Penal en vigor, pues como se apuntará en líneas posteriores, en el caso resulta esencialmente fundado el agravio que hace valer el apelante, pues se actualiza la excluyente de responsabilidad establecida en el artículo 15, fracción tercera, inciso B, del Código Penal vigente, como causa permisiva de repeler una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en protección de bienes jurídicos, tanto propios como ajenos, que además existe la necesidad de la defensa y la racionalidad de los medios empleados ante el uso de diversas armas por los agresores, entre ellos el ahora exciso. Por lo tanto, consideramos que debe revocarse el auto de vinculación a proceso. En efecto, una vez que fueron analizados con detenimiento todas estas constancias, consideramos que solo se reúnen parte de los requisitos que establece el artículo 293 del Código Procesal para la emisión del auto de vinculación a proceso, es decir, sí se acredita con toda puntualidad, de acuerdo a los registros videográficos, que en la audiencia del 17 de mayo del 2013, el Ministerio Público cumplió con la exigencia de formular imputación por este hecho delictuoso. También en esta fecha los imputados, es decir, el 17 de mayo, en presencia de su defensor, se pronunciaron respecto de los hechos que les fueron atribuidos. Sin embargo, por cuanto hace el tercer requisito de los antecedentes de la investigación, se advierte que se actualiza un excluyente del delito, reitero, establecida en la fracción tercera, inciso B, del artículo 15 del Código Penal, al haberse ejecutado esta conducta, sí lesiva, pero amparada, de causa permisiva de legítima defensa, como a continuación se precisará. Para una correcta y eficiente impartición de justicia y mayor comprensión del asunto, haré solo mención de manera genérica de los datos de prueba que fueron incorporados por el Ministerio Público en la formulación de imputación. Incorporó el acta pormenorizada de levantamiento de cadáver, lesiones, ropas y pertenencias en el lugar señalado como el de los hechos. Asimismo, incorporó un acta pormenorizada de reconocimiento de cadáver, la entrevista del oficial informante, un acta médica, certificado médico, el dictamen en materia de necropsia, la entrevista del imputado, así como también la entrevista del imputado, el dictamen en materia de criminalística de campo, dictamen en materia de química, el informe suscrito por el director de servicios periciales, donde los hoy imputados no registran antecedentes penales, dictamen en química, toxicológico, drogas, realizado por el químico, donde no se identificaron estas sustancias, en el dictamen en materia de química, toxicológico, la prueba de prodisonato de sodio, dictamen en materia de química, prodisonato de sodio para los imputados, para el hoyo exciso, dictamen en materia de balística y el análisis de cada una de los hallazgos de la evidencia que fuera recopilada en el lugar de los hechos, que como se analizará, en estos se utilizaron, de acuerdo con el dictamen en materia de balística, al menos 4 armas por la evidencia encontrada, 2 9 milímetros, una 22 y una denominada 380. Las declaraciones ante el juez de control. En la prórroga de plazo constitucional, la contestación a interrogatorio por la defensa privada al perito en balística forense, interrogatorio al perito, una nueva acta pormenorizada de inspección del lugar
señalado como el de los hechos. Bien, estos datos de prueba que han sido enlistados conforme a la relación de su contenido, se estima que son idóneos, pues su naturaleza corresponde al contenido a que están referidos, son pertinentes porque se advierte una relación directa con los hechos que nos ocupan y suficientes para establecer que efectivamente el 14 de mayo del 2013, aproximadamente a las 11:30, cuando los imputados se encontraban en las afueras de la empresa Manufacturas para la Industria Alimenticia, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se ubica en la avenida San Esteban, número 59, de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, a bordo de la camioneta de la marca Chevrolet Tahoe, color blanca con placas de circulación, la cual se encontraba estacionada, por lo que uno de los de las víctimas desciende de la misma, acercándosele en ese momento el hoyo Oxiso, quien le dice: dame el dinero, hijo de la chingada, al tiempo que lo amaga con un arma de fuego, siendo un revólver marca Rubí, calibre 22, LR, sin modelo, matrícula 698661, como país de origen España, sistema de disparo de repetición de acción simple y doble, desapoderándole de la cantidad de 11,000 pesos que acababa de retirar del banco, por lo que el pasivo hace un disparo hacia el interior de la camioneta, es decir, el pasivo ahora del resultado lesivo, en ese momento agresor, hace un disparo hacia el interior de la camioneta y huye corriendo con otro acompañante que se encontraba a bordo de una motocicleta colocada en la parte posterior de la camioneta Tahoe, por lo que los sujetos activos comienzan una persecución haciendo disparos con sus armas de cargo, ya que pertenecen al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, CUSAEM, siendo que el primero de los activos, mientras que el hoyo Oxiso huye a la esquina y hacia el interior de la calle, haciéndolo en protección de sus vidas y de los bienes como garantes que les eran encomendadas, la protección de los bienes de la empresa y de su propia vida, puesto que momentos antes se había disparado en contra de su persona, bien, por lo que le hacen disparos de arma de fuego, los que a la postre le ocasionaron la muerte. Evidentemente se encuentra acreditada que hay una conducta, es decir, que mediante el uso de armas se desplegó una conducta de acción de consumación instantánea en la que se privó de la vida, así se acredita, con los diversos datos, como fueron precisamente la información que aportó y el otro oficial informante, con la inspección, con el dictamen en materia de necropsia, que como un hecho incontrovertible, y así se evidencia del debate que se generó en esta audiencia, que no existe ninguna duda respecto de este resultado, es decir, de que efectivamente se le privó de la vida en la forma y circunstancias que han quedado precisadas. Así se advierte de la inspección, el levantamiento de cadáver, insisto, del acta médica, del dictamen en materia de necropsia, del dictamen en materia de criminalística, y que además está perfectamente acreditado. Sin embargo, con base en el material probatorio existente, si bien se acredita la muerte, sin embargo, como lo hemos adelantado, se acredita que esta conducta se desplegó basada en la excluyente responsabilidad de legítima defensa. Por ello, al análisis de la probable intervención, se hace el siguiente pronunciamiento. Estimamos que esta conducta se desplegó al amparo de lo establecido por la excluyente responsabilidad prevista en el artículo 15, fracción tercera, inciso B, del Código Penal en vigor, como una causa permisiva de repeler una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en protección de bienes jurídicos tanto propios como ajenos, que se estima la necesidad de la defensa y la racionalidad de los medios empleados, por lo que, siguiendo el esquema de la teoría del delito,
la legítima defensa es una causa que justifica una acción típica que impide que la conducta sea calificada como antijurídica, de manera que se aplica la eximente completa en favor de los imputados. Para comprender esta institución solo es menester establecer algunos aspectos conceptuales de la doctrina. Fernando Castellanos considera que la legítima defensa es la repulsa de una agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacante o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria de su protección. Jiménez de Azúa la define como la repulsa de una agresión antijurídica actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor sin traspasar la necesidad de la defensa. Manuel Pavón Vasconcelos es la repulsa inmediata, necesaria y proporcionada a una agresión actual e injusta, de la cual deriva un peligro inminente para bienes tutelados por el derecho. Es decir, después de establecer algunas definiciones de acuerdo a la doctrina, la legítima defensa, la analizaremos ahora de acuerdo a lo que establece el artículo 15, fracción tercera, apartado B. Son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Fracción tercera, las causas permisivas como, inciso B, se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y la racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Repeler implica, es decir, es un concepto que implica rechazar, evitar, impedir, no querer algo. Agresión, conducta de una amenaza a intereses jurídicamente protegidos, por lo que esta agresión debe ser real, es decir, no es hipotética o imaginaria, actual o inminente, presente o muy próxima, que esté ocurriendo, cercana y de inmediato, sin derecho, contraria a las normas objetivas dictadas por el Estado. La protección de bienes jurídicos propios o ajenos, la agresión de la amenaza a bienes jurídicos al que se defiende o a los terceros que la defienden. Bajo estos parámetros se exige que exista la necesidad de la defensa racional de los medios empleados y que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona que se defiende. Elementos que integran la causa permisiva descrita en el inciso B antes transcrito y los cuales se encuentran acreditados hasta el presente momento, ya que el actuar de los imputados nació precisamente cuando estos eran objeto de una agresión real actual por parte del occiso y otro sujeto de identidad desconocida, ya que sería 14 de mayo del año 2013, siendo las 11:30, cuando los imputados Rafael Orozco Cano y Gerardo Chávez Hernández se encontraban afuera de la empresa Manufacturas para la Industria Alimenticia, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se ubica precisamente en San Esteban número 59, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Naucalpan, Estado de México, son servidores públicos del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán, Texcoco. Comisionados en la empresa antes citada, se encontraban a bordo de la camioneta Chevrolet Tajo, a la que me he hecho referencia hace unos momentos, cuando se acerca el hoy occiso Diego Enrique Munguía Vargas, quien le dice: dame el dinero, hijo de la chingada, al tiempo que lo amaga con un arma de fuego, calibre 22, por lo que además le hace un disparo hacia el interior de la camioneta y huye, conducta que indudablemente se traduce en una agresión antijurídica. Coincidimos en lo que se generó en este debate, en el sentido de que ¿qué nos representaríamos en este momento si con ese disparo alguno de los oficiales hubiera muerto? ¿Sería necesaria este resultado para establecer que estamos bajo el amparo de esta excluyente responsabilidad? La respuesta la hemos considerado como un no rotundo. Está la agresión ahí latente, de tal suerte que
cuando se hace este disparo hacia el interior de la camioneta, indudablemente, insisto, se traduce en una agresión antijurídica, pues no solo se vulneró con ella el bien jurídico del patrimonio de las personas, que en este caso lo era el numerario, como garantes que resguardaban los imputados de la empresa denominada Manufacturas para la Industria Alimenticia, Sociedad Anónima de Capital Variable, sino, además, se estaba emprendiendo una acción por parte de su atacante, Hoyo Oxiso, en poner en riesgo la vida de los imputados, quienes de manera legítima realizaron una repulsa a aquella tendiente a evitar la violación al bien protegido, la vida, pues el Oxiso ya había emprendido la acción en forma injusta, apoderamiento del numerario, esto es sin derecho, el cual, aun cuando sea el patrimonio, debe quedar establecido que todo bien es legítimamente defendible. Amén de que la defensa ejecutada por estos, con independencia del resultado, como se puntualizará con detenimiento en líneas posteriores, sí se realizó con la moderación que hizo racional el medio empleado con relación al ataque y a la calidad del bien defendido, pues considerando que el Oxiso, Diego Enrique Munguía Vargas, para desapoderarlos del numerario que estaban custodiando, los amagó con un arma de fuego e incluso les disparó en forma directa, impactos que incluso fueron fedatados en el vehículo de la marca Tajo, color blanca con placas de circulación del Estado de México, en el cual se encontraban. De ahí que si haya existido la racionalidad de los medios empleados, pues con el actuar de los imputados se estableció el justo equilibrio, la debida proporción entre el acto agresivo y su repulsa, eliminando la posibilidad del exceso, pues esta teoría se construye a partir de la evidencia que se recolectó en el lugar de los hechos, en la secuencia en donde fueron encontrados los cartuchos percutidos de las diferentes armas, de las cuales 3 de ellas se fedataron en acta pormenorizada por parte del Ministerio Público, como son el revólver Rubí calibre 22 LR, sin modelo, matrícula 698661, como país de origen España, sistema de disparo de repetición de acción simple y doble, un arma de fuego calibre 9 milímetros, mientras que posee además la inscripción en el costado derecho del carro o corredora, además de un arma de fuego 9 milímetros marca Glock, y aun cuando no se encontró el arma calibre 380, sí se encontró precisamente un cartucho percutido de esta arma, por lo que, como les señalaba, de acuerdo al dictamen en materia de balística, y como lo puntualizaré, por lo menos se utilizaron 4 armas en esta acción. Existía la necesidad de la defensa ante el peligro inminente en que se colocó su vida, máxime, aun que no existió provocación dolosa, suficiente e inmediata, por parte de los imputados Rafael Orozco Cano y Gerardo Chávez Hernández, quienes fueron inicialmente agredidos por el Oxiso, y otro sujeto de identidad desconocida. Por ende, con su actuar actualizaron la legítima defensa como causa de justificación, al ser fundada su legitimidad, ya que salvaguardaron el interés preponderante, que en este caso, en colisión de intereses, y así prevalecer el bien jurídico protegido mediante el necesario sacrificio del interés ilegítimo del atacante. Estamos hablando en un primer momento del dinero y en un segundo momento, evidentemente, de su vida, además de que, como se establece en este debate, son elementos de la policía. Y la otra pregunta que nos formulamos en la discusión, en el sentido de que, como garantes, son policías y algo tienen que hacer, o sea, me robaron y que se vayan. Platicamos y se los comentamos en el sentido de que tal vez para ellos hubiera sido más cómodo, ¿verdad?, no representarse esta situación jurídica hoy, y bueno, nos robaron, pues que se vayan. Sin embargo, ellos son garantes y tienen la obligación de proteger el patrimonio y la vida que en ese momento estaba en peligro, ¿no? Porque decíamos, bueno, no se puede esperar que se provoque este resultado para actualizar la legítima defensa. Por ello, contrario a lo que establece el
juez de control, no se les puede negar a los imputados el derecho a defenderse de un peligro inminente, sobre todo si es contra su integridad física y la defensa del patrimonio, que como garantes les correspondía proteger, más aún cuando el hoyo Oxiso fue aquel que agredió ilegítimamente a los imputados, quienes lo único que hicieron fue defenderse. Argumentaciones estas que se realizan tomando en consideración primordialmente las entrevistas y declaraciones emitidas ante el Ministerio Público y ante el juez de control, quienes de manera coincidente se pronuncian en el sentido de que se desempeñan en la región 3 del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial y Bancaria, comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, CUSAEM, comisionados a la empresa Manufactura para la Industria Alimenticia, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo hacen como escoltas de los dueños, estableciendo estos imputados que el día de los hechos precisamente se encontraban en las afueras de la empresa, a bordo del vehículo ya referido, que habían regresado del Bancomer de cambiar unos cheques, permanecía a bordo del vehículo con el motor encendido, cuando de pronto se acerca el hoyo Oxiso, quien les dice al primero de los citados: dame el dinero, hijo de la chingada, al tiempo que lo amaga con un arma de fuego, desapoderándolo de aproximadamente 11,000 pesos, que estos acababan de retirar del banco. Inmediatamente, sin mediar agresión alguna en su contra, hacen un disparo hacia el interior de la camioneta con la finalidad de privar de la vida al segundo de los citados, huir con el numerario, conducta que la realiza acompañado de otro sujeto que se encontraba a bordo de una motocicleta, el cual estaba colocado en la parte posterior de la camioneta Tajo, hecho que se inicia la persecución del hoyo Oxiso, el cual al percatarse de ello hace disparos con el arma que portaba en contra de Gerardo Chávez Hernández, para lo cual los imputados de referencia repelen la agresión y disparan, provocándose así el resultado ya lesivo. Estos datos, de acuerdo al artículo 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, son idóneos para acreditar la intervención de los imputados en el hecho de homicidio, justificado al ser quienes privaron de la vida a través de sus narrativas. Se advierte que este actuar lo desplegaron amparados en la causa permisiva de legítima defensa, y esa circunstancia fue apreciada de manera correcta en los agravios que señala la defensa privada, de ahí que, contrario a lo establecido por el de origen, sus dichos de ninguna forma pueden constituir indicios para incriminarlos o considerar su conducta como dolosa o calificada con ventaja, sobre todo porque sus entrevistas y declaraciones se encuentran apoyadas con los datos de prueba que enseguida se analizarán. Por lo tanto, sí generan convicción para establecer que el día del evento fueron primeramente los imputados quienes se encontraban realizando sus labores de manera lícita, quienes sufrieron una agresión deliberada por parte del Oxiso y su acompañante, los cuales llegaron a bordo de la motocicleta y fueron quienes interceptaron a los hoy imputados, haciendo en un primer momento uso de la violencia moral para posteriormente dispararles y desapoderarlos del numerario. Se hace una persecución que no consideramos que se trate de dos momentos, coincidimos en que se trata de una acción única, que no se puede disociar la persecución como un segundo momento por los diferentes motivos que ya se han expuesto. Por ello, esta conducta de haberles disparado hacia el interior del vehículo pues tiene una característica objetiva de haber intentado, ¿verdad?, privarles de la vida, de causar un resultado lesivo. Por ello, se estima que se actualiza la legítima defensa. Bien, la defensa de los imputados en contra de los actos de agresión generados por el Oxiso en un primer plano debe considerarse como el escudo que se opuso a la injusta agresión de la cual fueron objeto. Por ende,
como lo considera el recurrente en su pliego de agravios, se les debe excluir de responsabilidad penal, pues a esto su agresor no les dejó otra posibilidad de defensa, ya que la reacción tomada por los imputados constituyó una violencia análoga, es decir, simétrica, respecto a la usada por los agresores, pues fueron 4 armas involucradas en el presente asunto. De ahí que no se considere que con su actuar sobrepasaron los límites de aplicación de la fuerza necesaria para neutralizar a sus agresores, en este caso al hoyo occiso, ya que estos les dispararon con armas de fuego y con el mismo medio se respondió a su agresión, ya que hubiese existido exceso en su defensa si el occiso no trajera arma de fuego, lo cual no se suscitó, pues como quedó establecido, incluso fue el primero que disparó en contra de la corporeidad de Gerardo Chávez Hernández cuando se encontraba a bordo de la camioneta, y así quedó evidenciado en el acta pormenorizada del lugar de los hechos, las experticiales en materia de criminalística, mecánica de los hechos, siendo de esta forma proporcional la agresión a la defensa, y la defensa se ejecutó contemporáneamente a la agresión actual y el peligro inminente que la motivó, pues el occiso disparaba en contra de los imputados. Estos hacían lo mismo, de ahí que el ataque se considera actual a revestir características de inminente. Robo, disparo, una persecución inmediata, y jamás se dividió o cesó el acto. Por ello, por el contrario, persistió. Bien, un dato que resulta convincente y tiene relevancia jurídica es el acta pormenorizada de levantamiento de cadáver, pertenencias, todos los hallazgos que fueron ubicados, el vehículo que se fedató con el resultado del vehículo que tripulaban los ahora imputados, que efectivamente se le apreció en el cristal delantero de la puerta izquierda, fragmentado con un orificio. El cristal de la ventanilla de la puerta posterior del lado derecho también se apreció fragmentado, con 2 orificios, incluso en su interior se encontraron 3 casquillos percutidos precisamente en el piso, parte posterior del lado derecho, sobre el asiento trasero a nivel medio, así como una escara incrustada en la parte superior del marco de la puerta delantera del lado derecho, mientras que en la periferia del mismo habían varios elementos balísticos, hallazgos que indudablemente vienen a corroborar que los imputados fueron agredidos desde el momento en que el occiso y su acompañante los interceptaron. Tan es así que los vidrios de la camioneta estaban fragmentados y en el interior estaba la evidencia de la agresión de que fueron objeto. Situación que se hace evidente a través de la nueva acta pormenorizada de inspección del lugar señalado como el de los hechos, desahogada dentro de la prórroga del término constitucional el 20 de mayo del 2013 a las 12:20, al haberse constatado las distancias y ubicación del lugar en donde se hallaba la camioneta y el lugar en que perdió la vida el pasivo. Amén de lo anterior, de la inspección ministerial en el cuerpo de Diego Enrique Munguía Vargas, se le observó una herida en sedal de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y atrás hacia adelante, con características de herida por proyectil de arma de fuego, con características de entrada y salida, con orificio de entrada localizada en región pario-occipital posterior izquierda, con salida en la región parietal izquierda, otra lesión con orificio de entrada a nivel del reborde costal izquierdo, de la 10ª costilla en su cara anterior, con orificio de salida en región renal derecha, otra localizada en muslo derecho, cara lateral externa, tercio superior, muslo derecho, con orificio de salida, y otra en el muslo izquierdo, la cual tiene orificio de salida en el glúteo derecho. Lesiones a través de las cuales se observa que se produjeron en las extremidades inferiores, 2 de ellas en los muslos de las extremidades superiores, una de ellas en la mano izquierda, otra en el área abdominal, la que fue clasificada como mortal. Lo cual viene a corroborar la versión de los imputados cuando refieren que ellos lo único que trataban era de que el occiso detuviera la huida, ya que llevaba consigo el numerario propiedad de la empresa para la cual estaban comisionados. Por eso los disparos se hacían con dirección a los pies, pero aún así seguía corriendo y además señalan que disparaba en contra de ellos. El perito
designado por la defensa privada en materia de mecánica de lesiones, a manera de conclusión expone, falleció como consecuencia de las alteraciones viscerales y tisulares, así como por hemoperitoneo, una hemorragia interna, ocasionados por la herida producida por proyectil de arma de fuego, penetrante de cavidad abdominal, presentando las fases de entrada y salida. Esta herida presenta características de haberse ocasionado a larga distancia, siguiendo un trayecto de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El resto de las lesiones no mortales se ocasionaron también a larga distancia, con una dirección de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y ligeramente de abajo hacia arriba, lo que indudablemente hace congruente la narrativa de los imputados cuando precisan la distancia a la que iba el occiso y este volteaba para realizar movimientos amenazantes con el arma. Fue en ese momento cuando recibió los disparos, pues no se encontraba totalmente de espalda. Aseveraciones que de ninguna manera quedaron aisladas, antes por el contrario se apoyan a través del dictamen en materia de criminalística de campo del 14 de mayo del 2013, suscrito por la perito en materia de criminalística, quien determinó que por la interpretación de los signos tanatológicos observados en el cuerpo del occiso, las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en su modalidad de entradas y salidas respectivamente, pero todos los disparos se efectuaron a una distancia mayor de 70 centímetros entre las zonas anatómicas afectadas y la boca del cañón del arma de fuego empleada. El occiso presentó la parte lateral izquierda y lateral derecha de su cuerpo con relación a su victimario al momento de realizarse el disparo, encontrándose la boca del cañón del arma empleada en un plano superior con relación a la zona anatómica afectada. Experticial que fue ampliada a preguntas realizadas por la defensa privada dentro del término constitucional y de ellas, en lo que interesa, estableció que no puede asegurar que el plano superior del victimario con relación a la zona afectada pudiera ser a consecuencia de la inclinación de la calle donde ocurrieron los hechos y se encontró el cuerpo del occiso, que de acuerdo a la recolección y fijación de indicios en el que refiere que localizó casquillos 9 milímetros, un casquillo tipo 300 o punto 380, y con base en su experiencia, sí es posible determinar que se dispararon armas distintas a las de los ahora imputados, que la avenida del Esfuerzo y en donde se encontró el cuerpo del ahora occiso cuenta con un declive en posible, lo que pudiera generar el posible plano superior a que se refiere. A efecto de corroborar la opinión antes citada, la defensa privada ofreció y desahogó dentro de la prórroga del plazo de término constitucional la experticia a cargo de Gabriel Mauricio Flores Pérez en materia de criminalística, el cual, basándose en la interpretación de la presencia, personificación fotográfica de los elementos balísticos observados en el interior del vehículo, la presencia y ubicación de los elementos balísticos presentados fotográficamente por los peritos oficiales, así como la presencia y ubicación de los elementos balísticos ubicados en la calle de Esfuerzo por su proximidad al cadáver, llegó a la conclusión que coinciden con el dicho de los imputados al establecer que previo a los hechos violentos, los dos guardias de seguridad bancaria y comercial viajaban a bordo del vehículo ya referido, el cual presentaba su frente dirigido hacia el sur poniente y frente al inmueble en cuestión. El inicio de los hechos violentos, al descender el guardia que viajaba del lado del copiloto por la respectiva portezuela, es amagado por el ahora occiso, quien desciende de la motoneta que conducía y desapodera al que descendió del vehículo del numerario. Posteriormente dispara su arma de fuego hacia la persona que viajaba en el asiento del conductor. Así lo señala el daño en el cristal de la portezuela delantera izquierda, repeliendo dicha agresión con disparos de arma de fuego el guardia de seguridad, lo que indudablemente indica que sí se da este intercambio de disparos y que inicia una persecución hasta que finalmente el hoy occiso fue privado de la vida. Bajo esta tesitura, contrario a lo establecido por el de origen, el hecho de que no se encontrara el arma tipo semiautomática calibre 380 y el efectivo es indicativo
de un alto grado de probabilidad de que fueron entregados por el occiso previo a su deceso en un punto de convergencia al emprender la huida hacia el oriente del lado de la ubicación del vehículo. En un punto de convergencia, se insiste, con su acompañante, quien huye a bordo de la motocicleta. Por lo tanto, estas periciales generan convicción para poder establecer que efectivamente se actualiza esta causa permisiva. No se soslaya, como se dijo en este debate, que si bien se desahogó como dato de prueba los dictámenes en materia de química, cesir, rodisonato de sodio, del 15 de mayo del 2013, realizados por el químico, quien refiere que de la muestra epitelial recabada en el dorso y palmas de los imputados Rafael Orozco Cano y del occiso Diego Enrique Munguía Vargas, no se identificó la presencia de plomo y bario. Sin embargo, dichas conclusiones no se pueden considerar pertinentes para determinar que ninguno de los antes citados realizó disparos de arma de fuego, como en el discurso de la presente resolución se ha venido sosteniendo, pues aun cuando dicha experticial fue emitida por un profesionista con conocimientos especiales en la materia, dependiente del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, también lo es que dicha pericial no es plenamente confiable, ya que con independencia de que se contrapone a la mecánica de los hechos, esta es una prueba de origen químico que presenta un grado de sensibilidad menor con relación al utilizado en pruebas de origen físico, como la espectrometría de absorción atómica. En segundo lugar, porque no se estableció por parte del Ministerio Público el transcurso del tiempo en el que fueron recabadas las muestras y la emisión de la pericial para que dicha prueba no presentara interferencias ocasionadas por factores externos que van eliminando los derivados nitrados que se localizan en las manos de quien dispara un arma de fuego, los que pueden originarse falsos positivos o falsos negativos, entre los que destacan el lavado con agua y jabón de las manos y antebrazos, el secado de las manos con toallas de papel o tela, la constante fricción de las zonas de maculación con los tobillos, la contaminación con otras sustancias en contacto con las zonas maculadas, la inadecuada aplicación de la técnica, la aplicación de los reactivos que hayan caducado, el sudor constante, la aplicación de la prueba en un tiempo mayor a 8 horas posteriores al desarrollo de los hechos. Consecuentemente, la prueba realizada y al occiso se determina que en el lugar de los hechos se utilizaron 4 armas de fuego, mismas que han quedado descritas en líneas anteriores, 3 de ellas de manera correcta y desde luego un cartucho percutido de la pistola .380. De tal suerte no corre el resultado del dictamen en materia de química, rodisonato de sodio, realizado a quien efectivamente evidencia que sí disparó un arma de fuego, sin soslayar a este respecto las entrevistas de los oficiales, los cuales se abocaron al lugar de los hechos. Ahí fueron enterados directamente por parte de los ahora imputados que la persona que estaba lesionada en el piso los había robado junto con una persona que iba en una motoneta y que se había dado a la fuga cuando venían a bordo. Se había dado a la fuga. Es muy evidente y tangible la expresión que hace la defensa privada, en el sentido de que efectivamente se quedaron los imputados, permanecieron en el lugar, por lo que es una circunstancia muy especial para poder establecer que estaban cumpliendo con su deber. Por lo que se estiman pertinentes estas entrevistas que emiten los oficiales informantes para establecer que efectivamente permanecieron los imputados en el lugar. Por ello, al resultar fundados los agravios expresados por el defensor privado, acorde a lo dispuesto por el artículo 420, se revoca el auto de plazo constitucional dictado en contra por el hecho delictuoso de homicidio con modificativa calificativa de ventaja, decretándose auto de no vinculación a proceso, quedando sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva decretada y ordenándose su libertad reservada, sin perjuicio, conforme a este nuevo sistema, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con la investigación y pudiera formular nuevamente imputación. Queda debidamente notificada esta resolución a las partes. Con copia por duplicado de la videograbación de esta audiencia, se ordena
la devolución de la carpeta administrativa, de la videograbación al Juzgado de Control de Tlalnepantla y finalmente manifestarles que así lo hemos resuelto por unanimidad de votos quienes integramos la segunda sala colegiada penal de Tlalnepantla, la región de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bien, una vez concluido el relato, una explicación muy puntual de lo que constituye la esencia de estos hechos, agotamos desde luego esta siguiente fase del dictado de la resolución, no sin antes establecer, para que conste en el acta mínima, que se hagan los comunicados de manera inmediata para el cumplimiento de esta ejecutoria al juez de control, para que a su vez comunique a la autoridad administrativa la libertad de... Bien, concluida, decía, esta siguiente etapa, solo me restaría preguntar a las partes si tienen alguna petición que formular, concediendo para tal efecto en un primer momento uso de la palabra al defensor privado. Gracias, honorable tribunal. Sí, en términos del artículo 42, solicitaría simplemente copia certificada del audio y videograbación, así como de la pieza escritural de la presente resolución. ¿Es cuántos? Agente del Ministerio Público. Gracias. De igual forma, con el fundamento ya invocado, solicito copia simple del audio y video, así como de la resolución que tuvieron a bien emitir por escrito. ¿Es cuánto? Con fundamento en el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, se autoriza a la defensa privada la expedición de copia certificada de audio y videograbación de esta audiencia, así como de la pieza escritural que se engrose con motivo del dictado de esta resolución, al agente del Ministerio Público copia simple de audio y videograbación, así como de la pieza escritural. Se ordena la elaboración del acta mínima. De igual manera, se ordena la devolución de las identificaciones que fueran presentadas ante esta sala por los comparecientes, y no habiendo asunto más que tratar, siendo las 11:30 del día 9 de julio del año 2013, se da por terminada la presente audiencia